Buenos días, hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente que podemos acudir a Él, clamar a Él, poner nuestras vidas en sus manos y también aprender de su palabra. Quiero me acompañen en la lectura. Vamos a continuar leyendo en Lucas capítulo 12. Esta vez estaremos leyendo desde el verso 22 hasta el 34. Lucas capítulo 12, verso 22 al 34. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Oremos. Padre, acudimos a ti nuevamente en oración, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, de tu palabra, del alimento espiritual. Reconocemos, Señor, que necesitamos, Señor, alimentar nuestras almas y eres tú el proveedor de todo, Señor, en especial del alimento espiritual. Rogamos que por tu Espíritu seas guiándonos, bendiciendo nuestras mentes, iluminándonos para comprender mejor tu palabra, Señor, y también obrando en nuestros corazones para que nuestra vida se conforme a tu voluntad, para que podamos darte la gloria, Señor, con lo que hacemos. Bendice esta predicación y bendice tanto a quien oye como a quien habla, Padre, para que todos te adoremos, Señor, en este momento. Asístenos con tu Espíritu, lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, como saben, estamos meditando en Lucas y en las diferentes enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dejado. Y hemos meditado en el episodio anterior en una persona que interrumpe la enseñanza del Señor Jesús, buscando que Él medie en la partición de una herencia. Como recuerdan la vez anterior en el verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Recordemos que el Señor se encontraba en su enseñanza a toda la multitud y en este momento esta persona lo interrumpe.
El Señor se niega a hacer lo que Él le pide. Él le dice que no es juez ni partidor sobre estos asuntos, pero el punto importante de esta enseñanza anterior es que nos advertía enfáticamente en contra de la codicia, en contra del deseo de querer tener más y más. Y para ilustrar esto, el Señor nos narra una parábola que es la que en sus Biblias, las sociedades bíblicas le han puesto el título de El rico insensato. Nos muestra allí que la codicia es una necedad. El amor al dinero es una insensatez y nos muestra también que todo aquel que no sea rico para con Dios es necio. Ahora, ¿por qué les hago como el repaso de estas cosas? Lo hacemos porque este pasaje que tenemos, en el que estudiaremos el día de hoy desde el verso 22, está claramente conectado a lo anterior. De hecho, el Señor sigue tratando el mismo tema, los asuntos materiales. Y en el lenguaje de la Escritura está claramente conectado con lo anterior por la frase que dice, por tanto os digo. Es decir, a pesar de que en nuestras Biblias haya como un título aparte, no quiere decir que cambió el episodio allí. El Señor está en esta situación. Recuerden, le habla a la multitud en general, advirtiéndoles acerca de guardarse de toda codicia y de toda avaricia. Les da la ilustración, les da esta parábola, pero simplemente no paró allí, sino que el verso 22 inicia diciendo, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo. Pónganse a pensar, el inicio de un capítulo en un libro es por tanto. Quedaría cortado, ¿cierto? Ese por tanto indica como, ok, por tanto, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los asuntos materiales. Estamos hablando de la solemne advertencia del Señor de guardarnos de toda avaricia y de todo amor al dinero. Y estamos hablando de que el que no es rico para con Dios, entonces es necio. Y en este contexto, entonces, el Señor trae a nosotros esta palabra en esta mañana. No solo las codicias, mis hermanos y amigos, pueden entrar y ahogar la palabra de Dios para que se haga infructuosa. Si recuerdan, la vez pasada citamos la parábola del sembrador y eso era una de las cosas que notábamos allí en la explicación. Las codicias pueden entrar y ahogar la palabra, pero también las preocupaciones y el afán desmedido por las cosas materiales lícitas de nuestra vida pueden ahogar la palabra y pueden alejarnos del Señor. La ansiedad por lo material es un tema serio de nuestra actualidad y que afecta a muchos creyentes porque muchos se apartan muchas veces del Señor, se apartan de la asistencia a los cultos, incluso dejan de orar y de tener sus devocionales. ¿Por qué? Por el afán y la ansiedad, como pone el título Las sociedades bíblicas. Porque dejan que esta preocupación crezca de manera desmedida y entonces este afán los aparta del Señor, este afán ahoga la palabra del Señor. Vamos a meditar en este pasaje que hemos leído en 2 sermones, ya que el tema es abundante, y lo haremos bajo el título No afanarse por la vida material. O sea, este sería el sermón 1, no afanarse por la vida material. En primer lugar, vemos allí en nuestro pasaje el mandato negativo del Señor.
Este es no afanarse por la vida material. Primero, el mandato negativo del Señor, no afanarse por la vida material. Ahora noten que el Señor cambia de público de alguna manera, cambia su enfoque. En la parte anterior de la enseñanza estaba hablando a toda la multitud y ahora se dirige en especial y se enfoca en sus discípulos. Ahí dice, ¿no? Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Esta expresión, por tanto, la podemos entender como una conclusión o una consecuencia de lo anterior. Esto es que, ya que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, que fue una de las cosas que enfatizó el Señor, ya que la vida del hombre no se define por la abundancia de los bienes que posee, y además, ya que es una necedad no ser rico para con Dios, por tanto, los discípulos del Señor no debemos afanarnos por nuestra vida. Ahí dice, no os afanéis por vuestra vida. Pero dado lo que sigue adelante, pudiéramos decir por vuestra vida material. Podemos decir que esto está también relacionado con ser ricos para con Dios. Es decir, tomando y uniendo las dos enseñanzas, ser rico para con Dios implica no afanarse por la vida física. El énfasis del mandato del Señor es no afanarse. Noten que no nos hemos apartado de lo anterior, ¿cierto? El Señor les acaba de decir que es una necedad no ser rico para con Dios. Por tanto, hay algo que sus discípulos, los que le siguen, los que creen en Él, deben hacer, o bueno, en este caso, no deben hacer, no debemos hacer. ¿Qué es eso? No debemos afanarnos por nuestra vida material. La palabra que se traduce allí, afanarse, o no os afanéis, significa estar ansioso, estar distraído, estar dividido en partes o desparramado en diversas direcciones. Noten que el problema realmente no es buscar el alimento o buscar el vestido. Cuando dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis, lo malo no es buscar la comida o el vestido. Lo malo es afanarse. Lo malo es que la preocupación llegue al punto tal de que nuestra mente se distraiga y se divida y se desparrame por todos los lugares, alejándonos del Señor. Claro está. Un léxico dice que esta palabra se refiere a una distracción de ansiedad que termina siendo un obstáculo en la fe. Es decir, aclara este autor que la ansiedad es incredulidad en acción. No es que esté mal buscar el alimento y el vestido, es que está mal afanarnos con un grado de ansiedad tal que eso termina siendo un obstáculo para nuestra fe o que termina resaltando la incredulidad de nuestro corazón y la desconfianza en el Señor. La causa del afán o preocupación desmedida que el Señor describe acá es en específico lo que comeremos o lo que vestiremos. Esto en sí no es ilícito y el Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas, como también lo leímos. El problema entonces es
permanecer con nuestro corazón y mentes divididos, distraídos, alejándonos de Dios y alejándonos de la dependencia en Él. El problema es aquí pensar que comer y tener vestido es la mayor necesidad que tenemos. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nuestra mente se llega a dispersar tanto en estos asuntos? Y nos podemos alejar tanto incluso de nuestros seres amados en el hogar y muchas veces y mayormente del Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que esta es la mayor necesidad que tenemos. ¿Recuerdan la parábola anterior? ¿Qué pensaba el hombre rico que tenía esta heredad? Él pensaba que todo lo que necesitaba era poder tener más. Él pensaba que su mayor necesidad era aumentar el tamaño de sus graneros para poder almacenar más y más para que su alma reposara. Pero ahí estaba justamente el punto de la parábola, que su mayor necesidad, la mayor necesidad de su alma no era lo material, no era acumular el grano, el fruto. Su mayor necesidad en su alma era más bien espiritual. Y esto está justamente acá poniéndose de relieve. Los discípulos no hemos de afanarnos por la vida material en lo que comeremos o en lo que vestiremos, porque nuestra mayor necesidad no es de comida o vestido. Nuestra mayor necesidad es Cristo. Nuestra mayor necesidad es estar en paz con Dios. Nuestra mayor necesidad es que Él nos libre del pecado y de las consecuencias del pecado, tanto temporales como eternas. Claro está, Cristo no siempre nos libra de las consecuencias temporales, porque hemos de asumir las consecuencias de nuestras acciones y de nuestros pecados. Pero el punto acá del afán es que al afanarnos y al enfocarnos y al poner toda nuestra preocupación y concentración en la comida y en el vestido, olvidamos que nuestra alma tiene una necesidad importantísima y esta es Cristo. Y esta es ser librados del pecado, tener un remedio para el pecado. Esto debemos recordarlo y reforzarlo siempre y no pensar como esta persona de la parábola anterior que en algún momento digamos, alma, ya tienes garantizada la comida y el vestido para muchos días. Repósate, relájate, porque esto no es así. Estaríamos desdibujando nuestras necesidades y eso es justamente lo que hacemos y por eso el Señor nos manda, no os afanéis por vuestra vida. Justamente el Señor les manda esto a sus discípulos o nos los manda a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a despreocuparnos por nuestra alma. El Señor no va a mandarnos algo que nosotros no necesitemos. El Señor nos va a enfatizar en algo que sus discípulos no requieran. A la multitud en general les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, pero a sus discípulos, como si los volteara a mirar fijamente uno por uno, les dice, no os afanéis por la comida y por el vestido, porque tenemos la tendencia a despreocuparnos por nuestra alma y a poner todo nuestro enfoque y a poner nuestro afán y nuestra ansiedad justamente en la comida y en el vestido. Dice un comentarista, en otras palabras, la preocupación por qué comer y qué vestir no va bien
con la persona que comprende que su vida y su cuerpo están bajo el cuidado constante de Dios y que es Dios y Él solamente quien determina la longitud de la duración de vida de cualquier persona. ¿Por qué se le enfatiza esto a sus discípulos? Porque sus discípulos creen en que Él les cuidará, en que Él les alimentará y suplirá todo lo necesario. El afán o la ansiedad o la preocupación desmedida que distrae nuestras mentes de Dios es un gran problema en la actualidad. Ustedes saben, ahora muchas personas tienen problemas de ansiedad. Y si bien es cierto que hay enfermedades físicas que hacen que esto sea más notorio, más fuerte en algunas personas, muchos realmente están afanados y ansiosos por falta de confianza en el Señor. Miremos 1 de Pedro 5, verso 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren lo que nos enseña aquí Pedro. Pedro nos está diciendo que hemos de echar nuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo. Pero quiero también que noten que está hablando en el verso 6 de algo importante. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea que cuando cogemos la ansiedad y la preocupación para nosotros, resulta que no nos estamos humillando al Señor, porque no le estamos considerando. ¿Qué es esto que el Señor Jesús está mandando a sus discípulos? No afanarse. En las palabras de Pedro, sería no echar la ansiedad sobre nosotros mismos, sino que Cristo nos está diciendo toda su ansiedad, póngala en Él. Pongámosla en Él. Y Pedro dice, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué terminamos cargados y llenos de ansiedad con nuestra mente dividida y dispersa? Porque dudamos que Él tuviera cuidado de nosotros. Porque dudamos ante las noticias, ante la presión económica, el panorama político internacional, los rumores de guerra, la situación laboral, lo que sea que esté pasando, dudamos, pero justamente el Señor nos dice, no estéis afanados, no os afanéis por vuestra vida. Y Pedro nos dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que debemos tener en nuestra mente. Vamos a Filipenses 4:19 también. Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo les dice esto en el contexto en que estos hermanos han aportado ofrenda para sus necesidades. En el verso 16 les dice que ellos le enviaron una y otra vez para sus necesidades
y él ha recibido todas estas cosas y tiene abundancia y está lleno de agradecimiento, y entonces les confirma sus ánimos y su fe diciéndoles: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Si nos falta algo de nuestra vida física, el Señor lo suplirá. ¿Y cómo lo suplirá? Lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria, que son enormes, que son infinitas en Cristo Jesús. Si volvemos a nuestro pasaje en Lucas, el Señor Jesús les dice también a sus discípulos y nos dice en esta mañana: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Notan lo similar que es esto a la afirmación que les hizo el Señor anteriormente? En que dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dijimos en su momento que esto de no consistir habla de la esencia de la vida, de la definición de la vida, y el Señor vuelve y lo repite. Este hermano Nelson es muy cansón repitiendo y repitiendo lo mismo. La Biblia nos está haciendo énfasis en esto. Si ya nos dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes, ahora nos dice, nos da otra definición de la vida. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestir. ¿Por qué? Porque seguramente hay personas que piensan que el significado de la vida es comer y vestirse. Estar saciados de todo manjar que sus bocas pudiesen probar, o que no toleran en ningún momento lo más mínimo de hambre o de necesidad en ellos y dicen: la vida no es nada sin comida. De hecho, hay personas que por asuntos médicos, con restricciones de comida, sienten que su vida se acabó. Sienten que el médico les está quitando la vida al decirle: no coma carne, no coma azúcar. ¿Por qué? Porque las personas de alguna manera piensan que su vida está definida por lo que ellos pueden comer y disfrutar, y su cuerpo entonces lo define como ellos se ven, el vestido. Pero el Señor nos muestra que la vida va más allá de acumular bienes o más allá de comer y vestirse. Este no es el sentido de la vida. La vida no está definido en esto. No es como que dijéramos: la vida tiene sentido porque comemos y nos vestimos. No, la vida va mucho más allá de esto. Vivir tiene sentido porque Cristo nos concede la vida, porque Dios cada mañana en su bondad y su misericordia nos da el sol y la luz y la lluvia y la respiración a buenos y malos en su gracia común. La vida tiene sentido no por lo que comamos o por lo que vistamos. La ansiedad y la codicia son los temas que se tratan en estos pasajes. Y la ansiedad o el afán intenso y la preocupación profunda por lo material y la codicia nacen de la misma raíz. ¿Cuál es esta misma raíz? El enfocarnos en nosotros mismos, en la autosuficiencia, en darle un significado a la vida que Dios no le ha dado, o en darle un significado a la vida aparte de Dios. Estos dos, la ansiedad y la codicia, nacen de la misma raíz y es la autosuficiencia en lugar de la confianza en Dios. La Biblia también nos muestra qué es lo que debemos hacer si llegamos a sentir este afán y esta ansiedad. No
No es, digamos, algo anormal que nos llegásemos a preocupar por la comida y el vestido. El problema es que la preocupación y el afán sean tan profundos e intensos que nos olvidemos de Dios. Vamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál entonces sería el remedio para el afán y la preocupación desmedida en las cosas materiales? Es dejar nuestras peticiones en las manos del Señor en oración. Y esto, claro está, requiere confianza, requiere aceptar que es Dios de quien proviene nuestra comida y nuestro vestido. De hecho, Pablo dice ahí, por nada. Lo podemos aplicar a muchas cosas. En este caso estamos hablando de lo que el Señor Jesús dice, la comida y el vestido, no estemos afanosos por eso, sino al contrario, en vez de que nuestra mente y nuestro corazón se cargue de una preocupación desmedida que nos lleve a alejarnos del Señor, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y al poner nuestras peticiones en Él, con toda fe y confianza en Él, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Y hay personas justamente que no entienden esto. ¿Por qué? Porque aún siguen con su mente y su corazón preocupado por las cosas. Es decir, si usted ora al Señor por esto, despreocúpese. Déjele eso al Señor en sus manos y experimente la paz de Dios en confianza en Él. Debemos dejar de estar afanados por las cosas que Dios nos suple y debemos más bien depender de Él en oración y abundar en oración. Debemos acudir a Él también rogando que nos llene con su paz. Que esta paz que sobrepasa todo entendimiento del hombre natural y que en algunas circunstancias las personas pudieran decir, ¿cómo es posible que esté en la situación que está pasando no esté desesperado? ¿Cómo es posible que la ansiedad no nos lleve al punto tal de tomar decisiones extremas como hacernos daño o quitarnos la vida? ¿Cómo es posible? Porque la paz de Dios inunda nuestro corazón si obviamente depositamos nuestra confianza en Él. Esta paz es una paz que las personas del mundo y las personas lejos de Cristo no han experimentado ni podrán experimentar porque justamente no reconocen que la vida es mucho más que solo comer y solo vestir. Eso solo lo podemos reconocer a la luz de la Escritura y aceptando la enseñanza del Señor Jesús. Nosotros que podemos tener luz del Espíritu y podemos oír la palabra y meditar en esto, podemos reconocerlo y además debemos depender de Dios, debemos confiar en Él. Así que este fue nuestro primer punto, el mandato negativo del Señor, no afanarnos por la vida material. Segundo, la razón para no afanarse.
el cuidado providencial de Dios. Segundo, la razón para no afanarse, el cuidado providencial de Dios. Versos 24 al 28. El Señor comienza hablándonos de considerar a los cuervos y luego habla de considerar a los lirios. ¿Qué es esto? Estos son criaturas del Señor. La razón por la que no debemos afanarnos ni dejar que nuestra mente se disperse y se desparrame por todos lados, tratando de solucionar en nuestras fuerzas el asunto de la comida y el vestido, para que la razón de que no debemos hacer esto es que debemos reconocer que Dios tiene un cuidado providencial de su creación. ¿Qué es esto? La providencia de Dios o el cuidado providencial de Dios es que Dios está pendiente de todas sus criaturas. Dios es bondadoso y cuida a su creación. Dios no ha abandonado su creación a su propia suerte. Y miren que muchas que se llaman iglesias o personas que se llaman cristianos piensan, tienen en su mente el contexto que tienen en su mente la concepción de que Dios creó el mundo, como que le dio cuerda, lo echó a andar y se fue a dormir. Y eso lo piensan muchos, pero la Biblia nos muestra que Dios está pendiente de todas sus criaturas, que Dios cuida, gobierna, dirige, sostiene, sustenta a toda su creación, que Dios está ahí teniendo cuidado de nosotros. Voy a leerles del Catecismo de Heidelberg la pregunta 27. Dice, ¿qué es la providencia de Dios? Los hermanos de esta época responden, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y por su voluntad paternal. Dios cuida, dirige y sustenta toda su creación. Dios está ahí pendiente de sus criaturas y esta es la razón por la que el Señor nos dice, no se afane. Entender que Dios cuida a todas sus criaturas y aún más a sus hijos debe ser la razón de tener un corazón tranquilo, un corazón con la paz de Dios, un corazón confiado que hace diligentemente lo que debe hacer, trabajar, pero que no se afana ni se preocupa desmedidamente por algo que está enteramente en las manos del Señor. Usted lo ha oído. Las noticias dicen, se está experimentando un invierno sin precedentes. Era imprevisible. No lo hubiésemos podido predecir. Claro, el Señor es el que permite que así sea. Sabemos de la Biblia que hubo un tiempo en que vinieron 7 años de abundancia. ¿Alguien lo hubiera podido predecir? El Señor la envió. Y asimismo, luego Él envió hambre, hambruna, pero sustentó al pueblo de Israel y permitió que se recogiera grano y que las diferentes necesidades se pudieran satisfacer dado a la administración que tuvo José en su momento. Verso 24.
considerad los cuervos. ¿Qué es esto de considerad? Considerad es que el Señor Jesús quiere que pensemos con detenimiento, es decir, analizando de arriba a abajo lo que Él nos plantea y que lleguemos a una conclusión coherente con lo que nos muestra la Biblia. Esto lo extraigo del significado de la palabra que dan los léxicos. Hemos de pensar detenidamente en los cuervos y en los lirios. Hemos de pensar en estas criaturas y hemos de compararlas con nosotros. Dice el Señor que los cuervos no siembran, no siegan, no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. En términos generales, las aves no se preocupan de producir su propio alimento. Las aves no se preocupan de almacenarlo. Ellas van viviendo el día a día y van buscando lo de comer a diario. ¿Y qué pasa entonces en los inviernos extremos? El Señor las creó de tal manera que migran. Algunas especies migran, otras hibernan, pero el Señor tiene cuidado de ellas. Y día a día solo salen a buscar, a recibir lo que el Señor les da. Dios en su providencia les da lo que necesitan. Claramente valemos más que las aves y por eso el Señor pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Recuerden, estos son preguntas retóricas. En la misma pregunta está la afirmación. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Sí, valemos mucho más que las aves. ¿Por qué valemos más que las aves? ¿Porque nos creemos más? Porque el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza y el ser humano es la corona de la creación. Las aves no han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. El ser humano vale más que las aves. Segundo, porque Dios tiene un cuidado especial de sus hijos. Los que le sirven y los que le agradan, Dios tiene cuidado de nosotros. Verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Acá hay una comparación que nos muestra también la insensatez de afanarnos. No tiene sentido afanarnos por algo que no podemos solucionar nosotros mismos. Pónganse a pensar, es otra pregunta retórica. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Y si usted se preocupa y se trasnocha porque es muy bajito, y si usted se angustia constantemente porque quisiera crecer más, y usted recuerda aquella época en que decía, yo quiero ser más alto, y se esforzaba por hacerlo, ¿acaso tiene sentido afanarse por eso si no depende de nosotros? De hecho, el Señor dice, si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Si hay cosas que son realmente minúsculas en nuestra vida y nuestro afán no hace que las cosas salgan bien, ¿por qué nos afanamos por lo demás? Alguien que conocí en algún momento me decía, preocuparse es justamente lo que dice la palabra, es preocuparse, es ocuparse en eso con antelación sin realmente darse cuenta que las cosas no están en nuestra mano. No tiene sentido afanarnos por no poder hacernos más altos porque está fuera de lo que nosotros podemos hacer. Asimismo, el afanarnos por algo que está al control de Dios, como nuestra alimentación, es una insensatez. No que no busquemos el alimento, sino que hay momentos en que hacemos lo que nos toca hacer y las cosas
no salen bien. Hemos de afanarnos, hemos de cargar nuestro corazón, el que hagamos esta fuerza, este esfuerzo interno e intenso, ¿hará que se solucionen las cosas? No, no lo solucionará. Verso 27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. También se hace una comparación similar con los lirios. Esta palabra lirios no se refiere a una flor en especial, sino en general a las flores. Es una expresión que ellos usaban para las flores indistintamente de cuál especie. Se traduce los lirios, pero no se refiere a una flor en particular. Las flores no hacen las cosas que nosotros hacemos. No trabajan, no se esfuerzan por buscar un vestido hermoso para ellas, pero aún así Dios las viste mejor, dice el Señor Jesús, que el mismísimo rey Salomón. Los colores, la combinación de colores, sus formas, sus pétalos son más vistosos y gloriosos que aún como se vestía el rey Salomón. Y de nuevo el Señor nos muestra que Dios en su cuidado providencial se preocupa porque las plantas luzcan hermosas, aun cuando su tiempo en la tierra es mucho menor que el nuestro, aun cuando, podemos decirlo así, son menos importantes que nosotros. Y nuevamente en una pregunta dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, no nos suplirá? Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si el Señor da vestido vistoso y bonito a la hierba, ¿no nos dará a nosotros lo que necesitamos para vestirnos? ¿No nos suplirá a nosotros, sus hijos, del vestido adecuado y hermoso? No de una forma ostentosa, no para promover nuestra vanidad y nuestro orgullo, pero sí nos dará lo que necesitamos. Podemos ver un poco más de la providencia de Dios en las diferentes preguntas que Dios le hace a Job en el libro de Job, capítulos del 38 al 40. Recuerden, Dios tuvo una providencia bastante difícil. El Señor permitió que perdiera absolutamente todas las cosas materiales que tenía. Perdió todos sus hijos y no solo con esto, también Dios permitió que tuviera una enfermedad terrible. Job no atribuyó despropósito alguno a Dios, pero en medio de toda la charla y de su angustia y de las acusaciones de sus amigos, pues Job estaba desalentado. Job estaba dudando del Señor y entonces el Señor le dice, bueno, cíñase, yo le voy a hacer unas preguntas y usted me va a contestar. Los capítulos obviamente toca leerlos con calma en casa, pero vamos a leer los siguientes versos. Job 38, versos 39 al 41. El Señor Dios, el Creador, le pregunta a Job, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Cómo así, Señor? ¿No el león no se la caza para sí mismo? No, acá nos dice que implícitamente es Él, es Dios. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Las respuestas a todas estas preguntas son Dios. Dios preparará al cuervo su alimento. Dios cazará
y le dará la presa al león. Dios saciará el hambre de los leoncillos. Dios, pues, suplirá todas nuestras necesidades. Job 39:13. Hablando de las aves. Les traigo estos ejemplos justamente en términos de las aves, de lo que menciona el Señor. Job 39:13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? No. Por más que un granjero se esfuerce por criar una nueva especie que sea mucho más bonita que todos los pavos que existen, ¿lo podrá lograr? Pueden pasar muchos años y realmente no lo logran porque es Dios quien viste a las aves y que les da la hermosura. Y el Señor nos dice acá en este pasaje que también lo hará con nosotros. ¿Cuánto más no nos vestirá a nosotros? Así que volvemos a lo mismo. Miren lo último que les dice el Señor en el verso 28, Lucas 12:28. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No es más bien por nuestra poca fe que viene este afán y esta ansiedad? ¿En dónde podemos ver nuestra poca fe? ¿Recuerdan al pueblo de Israel 40 años vagando en el desierto? Después de que estaban saliendo de allí y a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor les dice a través de Moisés, Deuteronomio 8:4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. También les habla acerca del pan. El Señor les dio el pan del cielo y aun cuando pidieron carne les envió codornices. Claro, castigó también su avaricia, pero el Señor los sustentó en ese tiempo. Hemos de reconocer la providencia de Dios y entender que Dios cuida a sus criaturas debe ser una razón para no afanarnos. Ahora debemos meditar un poco más en esto que el Señor les dice, les llama hombres de poca fe. La falta de fe, dice un pastor, expresa una falta de confianza en el conocimiento que Dios tiene de las necesidades de sus hijos, en su sabiduría para saber cómo satisfacerlas. Es una falta de confianza en su deseo, en el deseo que tiene Dios por satisfacerlas y además en su poder para hacerlo. Una visión tan débil del Creador y Proveedor deshonra a Dios. Produce esta preocupación en nuestro corazón y además restringe el flujo de las bendiciones de Dios. Así que hemos de meditar. ¿Qué está causando nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra preocupación? ¿Acaso es nuestra falta de fe? Seguramente así es, porque el Señor lo dice. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Muchas veces incluso nos acercamos al Señor en oración a pedir por estas cosas, pero ¿estamos pidiendo con fe? Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, el que hoy tiene fe y mañana no, es inconstante en todos sus caminos. Si nuestra oración diaria al Señor es que siga supliendo el pan de cada día, como Él nos enseñó a orar en la oración del Señor, debemos también descansar en fe de que Él lo hará. Ahora tenemos que poner una nota de balance que ya he mencionado antes. Esto no implica que está bien ser negligentes o conchudos en nuestro trabajo.
Confiar en que Dios nos suplirá el alimento y el vestido, y no afanarnos por la vida material, no significa que debemos cruzarnos de brazo y esperar que Dios nos dé todo sin trabajar y sin hacer lo que nos toca. Una cosa no implica la otra. Cuando el Señor nos dice, no os afanéis por vuestra vida, no nos está diciendo, dejen de trabajar y no hagan nada. Al contrario, cuando estudiamos más profundamente la providencia de Dios, sabemos que Dios en su providencia obra a través de medios. Dios suple todo lo que necesitamos, pero a través de los medios lícitos para conseguir estas cosas. Es decir, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, tanto que Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El no tener afán por las cosas materiales no significa que nos crucemos de brazos o que le exijamos a Dios en oración diciéndole, Señor, tú prometiste darme esto y lo otro y no hace 3 horas que no como. No quiere decir que nosotros ni ofendamos a Dios ni seamos negligentes. Hemos de trabajar, hemos de buscar las cosas lícitas, pero no debemos permitir a la luz de esta palabra que nuestro corazón esté tan enfocado en esto que haya afán, preocupación, ansiedad y falta de fe con las cosas que el Señor ha prometido y que sabemos que da a sus criaturas. Por último, hemos de meditar en esto, y esta palabra es especialmente para los que no han creído en Cristo. Hemos de reconocer que Dios en su providencia cuida, sustenta, gobierna a sus criaturas desde la más pequeña hasta la más grande. Dios en su providencia cuida aún y sostiene a aquellas personas que le maldicen a diario, aquellas personas que le niegan, aquellas personas que dicen que realmente Dios no existe, que ellos no quieren tener nada que ver con Dios, que pelean con Dios. Dios en su bondad nos sostiene a todos conforme a su misericordia. Claro, Él tiene un especial cuidado por sus hijos, pero Él sostiene a toda su creación. Así que piense en esto. Cuando el Señor Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, dado que la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido, acá podemos decir también, sí, afánese por lo espiritual. Afánese con esa ansiedad y preocupación que suele afanarse por las cosas materiales, afánese por su vida espiritual, y recuerde que la vida es más que la comida, el cuerpo más que el vestido, y la vida no consiste en los bienes materiales que posea, sino la vida consiste en darle el significado que Dios nos dio al darnos la vida, y es para honrarle y glorificarle a Él. Así que afánese. Si espiritualmente no está buscando al Señor y no está siguiendo a Cristo, este sí es un motivo de afanarse. Porque si en lo espiritual usted no está bien con Dios, quiere decir que le puede pasar lo que le pasó a la persona de la parábola. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has hecho con tu corazón y con tu mente en tus preocupaciones, ¿de qué valdrá? Así que mediten en esto, y la invitación es siempre la misma: acudan al Señor Jesús en fe y arrepentimiento. Oremos.
Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu misericordia, por permitirnos esta enseñanza. Rogamos especialmente, Señor, por nuestros corazones, porque haya una paz tuya en medio de nosotros. Aunque la economía, las dificultades, Señor, del tiempo, de las políticas, de las diferentes cosas, Señor, puedan causar ansiedad en nosotros, permite que podamos no enfocarnos en esta preocupación, que no pongamos nuestra mente totalmente en esto, sino que al contrario, pongamos nuestra confianza en ti. Que hagamos lo que hemos de hacer, trabajar y esforzarnos, pero sabiendo, Señor, que si es tu voluntad, saciaremos nuestras necesidades y al contrario, confiando en que tú, Señor, las saciarás en todo momento conforme a tu voluntad. Concédenos fe, fortalece nuestra fe, Señor. Reconocemos que somos hombres y mujeres de poca fe, Señor, porque aunque salimos a trabajar diciendo que confiamos en ti, terminamos, Señor, trabajando, confiando en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a depositar nuestra confianza enteramente en ti, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice nuestros corazones con tu palabra. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.